Hace ya 3 años, yo fui con mi familia al Larcomar y allá como que hay un patio de comidas y hay un montón de restaurantes. Entonces nosotros fuimos a un restaurante, una pollería para ser más exactos, donde obviamente tenían pollo a la brasa. Entonces llevamos al mesero para ordenar y su actitud fue normal, o sea, no fue espectacular, fue lo normal que siempre se ve. Pero posteriormente llegó una familia notablemente más adinerada y de tez blanca. Y me pude dar cuenta que justo el mismo mesero que nos atendió a nosotros los atendió a ellos. Entonces me di cuenta cómo el mesero se mostraba más atento e incluso llegaban a hacer bromas y se reían juntos. Y ya pasando 10 minutos, me di cuenta que a esta familia le entregaron el plato antes que a nosotros, siendo que ambos platos eran lo mismo, que era un pollo a la brasa. Entonces, siendo el prejuicio la actitud que se toma en base a las ideas o creencias que se tienen sobre una raza, una persona, em, siento que se evidenció un prejuicio por parte del mesero al pensar que probablemente nosotros, mi familia y yo, teníamos menos dinero que la familia que llegó al final. Y también siento que se evidenció discriminación por parte del mismo restaurante y del mesero al servirle antes el plato a la familia. Pienso yo que fue por tratar de evidenciar como que el restaurante tiene un trato amable y rápido, pero no es la manera, lamentablemente. Ya bueno, y la verdad, en ese momento yo llegué a pensar que cómo era posible que traten diferente a dos familias solo por la cantidad de dinero que aparentan tener y por su tez. Y la verdad, yo me sentí mal porque parecía como si hubiesen impuesto una barrera entre una persona y yo, o hubieran seccionado o escalonado a mi familia respecto a otra. Entonces, siento yo que esto también me hizo darme cuenta que la gente tiene diferentes actitudes frente a otras personas en base a su manera de vestir, color y facciones. Esto puede llegar a nosotros a llevarnos a evitar como que contraer amistades con gente de clase alta, entre comillas, porque bueno, las clases en realidad no existen, creo yo que no deberían existir, pero es un producto social. Por miedo a los prejuicios que esta clase alta pudiera tener frente a nosotros. O sea, tipo que yo me voy imagínense que una persona de la sierra, quizás amigo de una persona limeña o de una persona de Miraflores, y esta le dice, ay, ella como comen cuy o algo así, y esos comentarios la verdad que están muy desubicados y tienen por parte es un estereotipo que se tiene en base a las personas que vivían allá en la sierra, ¿no? Bueno, le voy a contar el caso de que me pasó hace más o menos 2 o 3 años, que era cuando estaba pasando de segundo a tercero de secundaria y pues estaba en un nuevo salón y ahí estaba conociendo recién a nueva gente. Y en mi nuevo grupo de amigos, por así decirlo, me daba cuenta que tenían mucha discriminación o tenían demasiados prejuicios en base a lo que sería el aspecto físico o color de piel de las personas. ¿Por qué digo eso? Porque al pasar el tiempo noté que, por ejemplo, a la gente blanca la molestaban diciéndoles que eran los inteligentes o los chancones del salón. O por ejemplo, a la gente de tez negra decían que eran los que sabían jugar fútbol, eran los buenos físicamente, o también los que hacían chacota en el salón. O por ejemplo, también tengo el caso de un compañero que era mestizo, al cual lo molestaban a veces tirándolo de tonto o se burlaban por sus aspectos físicos o cosas así. Y al principio no les voy a negar que me daba un poco de risa, pero luego sentí incomodidad porque la verdad no me parece correcto estar teniendo prejuicios o estar discriminando a la gente simplemente por su aspecto físico o por su color de piel. Y la verdad es que creo que es algo que deberían dejar de hacer porque está mal completamente. Bueno, la situación que voy a compartir es cuando tenía 13 años, estaba en segundo secundaria.
En el colegio en el que yo estaba se solía mezclar siempre, cada fin de año en las secciones de cada grado. En ese año conocí a más amigos de los que tenía en primera y secundaria. En el salón había dos compañeros que eran de piel oscura. Y también había alumnos que habían ingresado en ese año que tenían de piel más clara. El problema de discriminación comenzó cuando, más que nada, fue en las clases de educación física, ya que se solían hacer grupos, pero ellos no querían hacer grupos con las personas, con los compañeros de piel oscura. Y también hubo algunos problemas y incidentes así que ocurrieron en el salón. Incluso hubo una vez en la que se les acusaron de haber robado unos audífonos y que simplemente por tener el color de piel más oscura, ellos habían sido juzgados. Ese tiempo me sentí un poco fastidiado por mis compañeros, ya que ellos no merecían que se les discrimine simplemente por tener un color de piel más oscuro. También pienso que mis compañeros en algún momento se hayan sentido menos simplemente por el color de piel de ellos, pero siento que es absurdo porque al fin todos somos iguales. En mi opinión, las personas tienden a tener preferencia por su color de piel o la cantidad de dinero que pueden tener una persona. Sin embargo, pienso que todos estos estereotipos deben desaparecer, ya que es injusto juzgar simplemente por la apariencia. Mi experiencia fue de que cuando estaba en la época de pre-universitario, fui a un supermercado y pues al tener que entrar tenía que dejar mis cosas en unas gavetas y para poder dejarlas en unas gavetas, en las gavetas tenía que dejar una moneda. Eh, Mientras buscaba la moneda para dejarla con mis cosas en la gaveta, se me acercó una mujer porque quería sacar sus pertenencias en donde yo estaba. Entonces, como no tengo mucha predisposición para hablar con las personas desconocidas, pues me traté de comunicar con señas. Entonces, uh, de un momento a otro la mujer me empezó a hablar en otro idioma. Mis primeros pensamientos fueron eh, que yo al tener rasgos extranjeros, la mujer pudo. Lo que pensé fue que la mujer como prejuicio, al notar mis rasgos, pensó de que no era de aquí, de, de aquí. Entonces esa experiencia me sentí un poco raro, ya que yo nací aquí, me crié aquí y hablo perfectamente el idioma de aquí y no, bueno, también en inglés, pero no es como que me relaciono directamente con. Y mi reflexión sería de que no se debería de. Y, y lo que yo pienso es que no se debería de actuar bajo las ideas de los prejuicios o de los estereotipos, ya que se podría cometer un error al relacionar a esas personas con ciertos grupos a los que no pertenecen. Y bueno, según el documental, yo creo que las personas pueden cometer errores al relacionar a las personas con. Tomando en cuenta el documental, mi reflexión sería que las personas pueden cometer errores al presuponer la relación de una persona con cierto grupo racial, ya que en base al documental, mi reflexión sería de que las personas pueden cometer errores al presuponer la relación de una persona con cierto grupo racial sin antes haberlo comprobado, ya que se estarían guiando de los estereotipos. Finalmente, lo que puedo concluir en base al documental es que a pesar de que no existan otras razas, porque en realidad no existe el racismo como tal, porque no existen las razas, lo que es un constructo social
y, o bueno, un constructo psicosocial de las personas para tratar de imponer como que diferencias entre otras personas. Pero se ha demostrado, en el mismo video sale que hay incluso más variación en las razas, dentro de las razas, que fuera de ellas. O sea que, por ejemplo, unas personas que son de raza trigueña, existe una persona alta, una persona chata, una persona que posee unas orejas muy grandes o muy pequeñas, unos ojos grandes o pequeños, que respecto a otras razas, porque en realidad hay varias similitudes entre ellas. Solo puede diferenciarse el color o los ojos y no necesariamente van a ser diferentes razas. O sea, hay más diferencia. Creo que era el 93% de diferencia está en las razas y el 7% está entre las razas. Entonces, ¿qué, bueno, además, pienso yo que esto, a pesar de que no existe racismo, influye demasiado en cómo las personas tratan y actúan frente a las otras personas. Además, pienso yo que no es solo el dinero lo que influye, sino también el color y rasgos físicos. Porque, por ejemplo, si es que en esa situación que me pasó a mí, la de la comar, em, las personas hubiesen sido de un color más oscuro, caucásico, capaz el mesero no hubiese supuesto que hubiesen sido tan adinerados, porque ahí siento yo que el mesero se dejó llevar demasiado por el aspecto físico de la familia. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, ya habiendo contado mi historia y haciendo una reflexión sobre lo visto en el documental, puedo decir que hay dos puntos muy importantes que he vivido y también que he visto que han hecho esas otras personas por parte de mi grupo de amigos, que ha sido la discriminación y los prejuicios que a veces uno tiene hacia el resto de personas, ya sea por el aspecto físico o color de piel de las personas. Y la verdad, yo opino que está mal porque tú no puedes juzgar a alguien o asignarle una personalidad que no concuerda con ellos simplemente por su color de piel o por su aspecto físico. Entonces yo creo que el cambio debería empezar por nosotros y por empezar a educar a aquellos que están cometiendo esos actos de discriminación o prejuicio hacia los demás. Las ideas que pude concluir sobre el documental es que las razas en el Perú no existen, sino son supuestas diferencias por distintos fenotipos que las personas suelen tener. En mi opinión, en el Perú existe la discriminación, pero este se puede volver peor cuando la persona discriminada se siente mal y le afecta de manera emocional o física. Además de que las personas se sienten superiores a otros por tener mejor cultura, educación, apariencia, creencias, religión, etc. Sin embargo, esto me parece absurdo, ya que todos somos distintos y tenemos algo que nos diferencia y nos vuelve especiales. Y juzgar a una persona por su apariencia y no por cómo es la persona es injusto. Bueno, es mi opinión. Gracias. Tengo este artículo acerca de Kamala Harris, que, que ganó las elecciones por la vicepresidencia del 2020. Con este hecho, ella se convirtió en la primera mujer afroamericana en llegar a la política de Estados Unidos. Como datos adicionales, ella posee estudios superiores en la Universidad de Howard y desarrolló hasta antes de este suceso la ocupación de fiscal por 3 años en 3 diferentes condados, como es San Francisco, Alameda y Carolina. Este artículo o hecho rompe con los estereotipos, ya que la gente al ver a una persona afroamericana la puede relacionar con una persona que no tiene eh, estudios, bueno, no tiene una buena educación y esto puede restringirlos de ciertos oficios o llegar a, a puestos de alto nivel.
Por otro lado, también puede ser que los relacionan con ciertos grupos raciales por de mala reputación por haber cometido estos actos políticamente incorrectos. Bueno, no sé qué más decir en esta parte. Bueno, en mi opinión, este caso rompe con dos estereotipos estudiados, no, con dos conceptos estudiados previamente en clase, el prejuicio y el estereotipo, siendo el primero la actitud que se toma en base a las creencias y a las ideas que se tienen sobre una raza o sobre una persona, y siendo el estereotipo una idea o conclusión que mayormente se basa en la experiencia previa, pero no es 100% certera sobre una raza o una persona. En este caso, se rompe con el estereotipo porque a nosotros escuchar afroamericana, o por ejemplo decir asiática, erróneamente se vincula con una actitud sumisa y no se cree que pueda ocupar algún cargo importante, como lo es la vicepresidencia de un país. Y también se rompe con el prejuicio, ya que, ya que al escuchar una persona de esta raza o de esta proveniencia, nosotros mayormente tomamos una actitud y pensamos que no va a llegar a un cargo muy importante, ya sea porque no tiene la motivación suficiente o la voluntad o no posea la inteligencia suficiente para desempeñar este cargo. Bueno, como ya lo mencionaron en el artículo, estamos hablando de Kamala Harris, la cual es una afroamericana asiática, la cual llegó a la vicepresidencia de los Estados Unidos. Em, Creo que acá hay dos puntos muy importantes, como ya lo mencionó Josué hace un instante, que son el estereotipo y el prejuicio. ¿Por qué creo que se rompe el estereotipo? Bueno, uno podría pensar que por ser asiática no podría tener el carácter suficiente o el temple correcto como para poder estar en un puesto tan alto como sería la vicepresidencia de los Estados Unidos. O por otro lado, yéndonos a un extremo, podríamos decir que por ser afroamericano no cuenta con los estudios académicos indicados para ocupar un puesto tan alto. Porque creo que se rompe con los prejuicios. La gente por lo general podría decir que debido a sus rasgos o por su color de piel no podría llegar a tener tanto alcance o tantas oportunidades a puestos tan altos como estos. Entonces por ello creo que se rompen estos dos puntos muy importantes como los prejuicios y los estereotipos. Bueno, en mi opinión, esta noticia logra combatir los estereotipos como se estudia en clase. Bueno, como mencionaron mis compañeros, logra romper el estereotipo de prejuicio, ya que pensar en una persona que es de origen afroamericano, se suele pensar que es una persona que no es capaz para asumir un cargo y que no tiene la suficiente educación y cultura. También las personas tienden a pensar que las personas con descendencia afroamericana no pueden ocupar un cargo de gran responsabilidad. Además de que además de este estereotipo se piensa que por ser una persona asiática se va a dejar manipular por otras personas y no va a defender sus ideales. Bueno, en reflexión sobre el tema del racismo y la discriminación, hemos llegado a la conclusión de que en el Perú existen los estereotipos sociales creados por personas que se sienten superiores a otras, por tener un color de piel más clara, más cantidad de dinero, educación, cultura, religión, etc. Sin embargo, creemos que esos estereotipos, prejuicios y discriminación deben ser eliminados, ya que pueden traer beneficios como, por ejemplo, nos puede ayudar a conocer mejor la cultura de otras personas y también sus tradiciones. Bueno, eso es todo. Gracias.